acompañado cada vez más de estos hombres que van siendo sensibles. Me alegra mucho escuchar y decir es que nos sirve también a nosotros, porque es la manera también de trabajar en conjunto, y que es una forma de construir una mejor sociedad. Cuando nosotras las mujeres hablamos, pues generamos unas preocupaciones, son unas preocupaciones reales y justo también creo que son preocupaciones que compartimos con los hombres. Siempre digo, estamos aquí y vamos a convivir juntos y juntas, vamos a ser adolescentes, hombres y mujeres, jóvenes hombres y mujeres, y adultos y adultas, hombres y mujeres. Tenemos que seguir construyendo un camino de convivencia. Y en la mañana de hoy, pues, como nos los merecemos, queremos cerrarlo con un seminario especializado, y es trabajando dos temas, y tiene que ver, el primer tema tiene que ver con las políticas públicas de las mujeres adultas mayores con autonomía. Estas que ya estamos trabajando, esta que tenemos unas tarjetas de crédito, ¿verdad? Estas que ya nos podemos pagar, vamos a la Pelu, sacamos unas cuentitas, pero que también ahora necesitamos que nos sientan no dependientes, y hay política. ¿Qué vamos a hacer con estas mujeres que han estado laborando, que hemos estado trabajando, que no nos gusta, particularmente no nos gusta la casa para nada, ni la cocina, que me van a poner a hacer a mí? Y que no aprendí a nada de esto, no aprendí ni a tejer, ni a pintar, ni estar en casa. Entonces este es el tema con el que queremos escuchar, y el segundo tema lo vamos a cerrar con la doctora Ana Freixa, con su seminario Nos envejecen las ideas, no la edad, el cuerpo de las mujeres en el laberinto. Entonces, con estos dos temas nosotros hoy queremos cerrar nuestras reflexiones. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. El envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, social, y se centra en las personas mayores y en la importancia de dar una imagen pública positiva de este colectivo. El envejecimiento activo se sustenta sobre perspectiva de género y la intergeneracionalidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la autonomía personal. El reto para los agentes sociales y administraciones es mejorar la oportunidad de envejecer activamente en general y de promover el modelo de calidad de vida autónoma e independiente, actuando en ámbitos tan diversos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la formación de personas adultas, el voluntariado, la vivienda y las nuevas tecnologías, etcétera. A continuación, la doctora Rosa Paredes, coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, nos hablará de este tema. Yo insistí en que son políticas, que tenemos que hacer propuestas de políticas que sean viables, ¿verdad? Lo que se está haciendo y lo que es posible, porque podemos fantasear mucho y pensar y proponer en algunas propuestas que no son viables. Entonces quise manejarme con eso y trabajé con lo que está haciendo la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, cómo está asesorando los gobiernos, porque ese es el organismo de Naciones Unidas que asesora en políticas públicas, en todas, ¿verdad? En las económicas, financieras, y tienen una unidad de género que asesora en las políticas para la mujer. Y son las que están proponiendo las políticas de cuidado, de las que hablamos extensamente ayer. Y tienen, para proponer políticas, hay que poner datos, está pasando esto, aquí están los datos, y debería pasar tal cosa, ¿verdad? Entonces, ellos tienen unos indicadores, proponen unos indicadores para medir la situación de las mujeres para las políticas. Y esos indicadores miden lo que ellas llaman autonomía, ¿ok? Entonces, las políticas deberían impulsar la autonomía, y ellas hablan de 3 autonomías:
la económica, que la vimos ayer, y la miden como los datos de las mujeres que no tienen ingresos propios y los datos del tiempo que le dedican las mujeres al trabajo no remunerado y al remunerado. Así miden ellas la autonomía económica. Entonces, ¿qué es lo que ellas proponen? Si las mujeres sin autonomía no tienen ingreso propio, entonces lo que ellas proponen es que las mujeres tengan ingreso propio. ¿Cómo? Mediante empleos de calidad con seguridad social. Entonces, una política para todas las mujeres es esa, ¿verdad? La autonomía económica, el ingreso propio y el participar en el empleo de calidad. Empleo de calidad quiere decir, acuérdense, las que están dedicándole todo el tiempo a la casa no pueden entrar en un empleo de calidad con un horario, con seguro ni nada. Entonces trabajan en el mercado informal, que no son empleos de calidad y no tienen acceso a seguridad, a pensiones, a los permisos, a nada de eso. Entonces, una política de autonomía económica tiene que incorporar eso. Eso nos tiene que quedar claro para todas las mujeres. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero las de la tercera edad que se supone que ya salieron del mercado de trabajo, algunas a lo mejor tienen pensión, otras no. Ya hemos visto que las mujeres en situación de pobreza que no han tenido acceso a la educación y que no han tenido acceso a empleos de calidad, no tienen eso, no tienen ni pensión ni seguro. ¿Ok? Entonces, ahora van a entrar a un trabajo para acumular semanas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces hablamos de que hay unas políticas que se llaman de transferencias económicas condicionadas para las mujeres pobres, que les dan una beca para que sigan haciendo las tareas del hogar, ¿se acuerdan? Y dijimos, eso no las saca de la pobreza. Eso profundiza que hagan un trabajo que les impide otras cosas. Bueno, pero es que son de la tercera edad. Bueno, vimos grupos de tercera edad. Hay grupos, ¿verdad? Hay los de 60 a 64, 65 a 69, ¿se acuerdan? Y vimos que estaban activas. Estaban activas porque están trabajando en la casa en un trabajo que tiene valor económico. Bueno, esas mujeres, así como trabajan en la casa sin remuneración o reciben una remuneración del Estado para que sigan haciendo eso con salario mínimo, esas mujeres pueden participar en actividades económicas. Y por eso hablamos de eso ayer, de esos nichos de empleo. Esas cooperativas que se fomentan, esas asociaciones entre mujeres para hacer actividades que pueden ser de cuidado, pero dirigidas por ellas, gerenciadas por ellas y con una remuneración justa y que puedan tener acceso a la seguridad social. Hay países que están ensayando que las cooperativas autónomas con estas características tengan acceso a la seguridad social. Eso es posible. Entonces, ese es un nicho, ¿verdad?, para tener acceso a seguridad social y a empleo. Las que trabajan como empleadas domésticas, bueno, en todos los países se está insistiendo, además eso es legislación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que tengan acceso a la seguridad social. En unos lugares se cumple, en otros no, pero ya esa es una legislación internacional que todos los países tienen que asumirla. Y unos no lo han hecho y los que lo han hecho no todos lo cumplen, pero hay que insistir en eso. Entonces, para la autonomía económica de las mujeres es muy importante un ingreso. Ahora, dependiendo de la edad, puede ser mediante una actividad, ¿verdad?, económica, productiva, y si no, pues sí, tendrán que ser las becas, las transferencias, que si no se las da la seguridad social porque no han acumulado en un trabajo formal, entonces se las tienen que dar de otras maneras. Por ejemplo, en Panamá yo estoy asesorando en un trabajo que está proponiendo el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, para allá en políticas de cuidado. Y allí se aprobó
un monto para las personas mayores de 70 años, que como vimos en los datos es cuando decae la actividad, ¿verdad? Entonces, para hombres y mujeres, por igual, para las personas mayores de 70 años se aprobó un monto mensual. Bueno, entonces esa es otra política para tener un ingreso propio, pero es importantísimo que todas las personas tengan un ingreso propio y en este caso las de la tercera edad. Eso quedó claro, ¿verdad?, en cuanto a políticas para la autonomía económica. Ayer decíamos las no activas, como las identifican en las políticas, pero veíamos que eran activas. Y hoy estamos hablando de las activas, ¿ok? Entonces, para las mujeres, tanto en situación identificada como no activa, es decir, dependiente, como para las mujeres que son activas, hace falta que tengan un ingreso propio, un empleo de calidad o una transferencia económica. Eso es una cosa clave, ¿verdad?, para la autonomía económica. Luego hablamos que este organismo, la CEPAL, ha identificado lo que llama la autonomía física y lo mide por los derechos sexuales y reproductivos, es decir, si eso se está trabajando en el país, pero tienen cifras limitadas, tienen las cifras de embarazo precoz, ¿verdad?, en adolescentes, que eso quiere decir que no hay políticas adaptadas a la población adolescente, que pueden ejercer su sexualidad sin tener que salir embarazados, ¿verdad? Que esas políticas se tienen que trabajar en los países y tienen mucha resistencia, porque hay personas que piensan, también hay muchas limitaciones de la iglesia, que si les das información a los jóvenes, a las jóvenes sobre los métodos anticonceptivos, etcétera, entonces van a estar teniendo relaciones desde que amanece hasta que anochece, sábado, de lunes a domingo. Eso es lo que piensan, ¿verdad? Que entonces en vez de ser una información educativa de prevención, que va a ser una información que les va a desestabilizar y los va a poner infómanos a las muchachas, será. Entonces se está discutiendo que claro que necesitan información, ¿verdad?, y educación y prevención, todo eso que llamamos, y que eso tiene que comenzar desde las primeras edades de la primera etapa de la adolescencia. Y también es una manera de fomentar la responsabilidad con el cuerpo y la mayoría de los jóvenes son sanos, están bien y saben qué les hace bien, qué les hace mal. Y si reciben información sobre las consecuencias de los embarazos precoces, lo que pasa, las muchachas que se dedican a eso, que dejan de estudiar, que dejan de tener oportunidades, también los muchachos que son responsables de lo que les pasa, pues ellos tomarán sus previsiones, pero son ellos las que la tienen que tomar. Con prohibirle la información y el acceso a los preservativos, a las pastillas anticonceptivas, no se está resolviendo el problema, todo lo contrario. ¿Cómo es que se dice? Se corre la arruga. Yo estaba en Panamá comprando en una farmacia hace como 3 meses, en este trabajo, y llegó un muchacho comprando unas pastillas y no se las quisieron vender. Que qué edad tenía, etcétera, no se las quisieron vender. Que eso estaba prohibido, etcétera. Bueno, en Venezuela ahorita no hay, pero por la escasez de medicamentos. Entonces, la autonomía física se mide por allí, ¿verdad? Por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos que pasa por allí. Bueno, ustedes saben toda la discusión que hay sobre el aborto, etcétera. Pero también se está reivindicando el derecho a la toma de decisiones sobre el propio cuerpo. Entonces esa es una decisión que le toca a la mujer, no le toca al médico, a la médica, a la institución,
a la Asamblea Nacional, a la Fuerza Armada, a la Iglesia, no, le toca a ella. Entonces, eso también tiene que entrar, ¿verdad? No ha entrado porque hay resistencia de los países, pero tiene que entrar en cómo se mide la autonomía física, que exista el derecho de la mujer, ¿verdad?, a tomar su decisión sobre si interrumpe un embarazo o no. Eso es autonomía física y eso hace falta para la autonomía general. Luego está la autonomía en relación a la violencia. Entonces se está midiendo porque las cifras de feminicidio, las mujeres que son asesinadas por razón de su género, no fue que las asaltaron para quitarle el celular y las mataron, no, sino las que la matan porque son mujeres, por razones de género, ¿verdad? Entonces, eso se está ya contabilizando en todos los países. Entonces, más alto feminicidio, menos autonomía física, más bajo, más autonomía. Entonces, son indicadores para la autonomía física. Y faltan otros, sobre abusos sexuales, sobre estos abusos, esta discriminación simbólica de la que hemos hablado, ¿verdad? Pero así es que como se conquista esa autonomía física, que quiere decir que mi cuerpo, ¿verdad?, se respeta y yo soy quien tomo decisiones, no puedo ser objeto de violencia ni de toma de decisiones sobre mi cuerpo. Y que yo desde la adolescencia, cualquier persona de la adolescencia puede empezar a ejercer ese derecho sobre su cuerpo y decisiones sobre su cuerpo, con información. Luego está la autonomía en la toma de decisiones. Entonces tenemos la económica, que ya la vimos, la física y la autonomía en la toma de decisiones, que quiere decir el derecho a participar y tomar decisiones, ¿verdad?, en el ámbito privado y en el ámbito público. Ahí hay unos indicadores también limitados y hay que incorporar otros. Uno de los indicadores que hay es la participación de las mujeres en los poderes públicos. Cuántas mujeres hay en las asambleas, los congresos, ¿verdad? Y otro indicador es si se está cumpliendo la Convención sobre todas las formas, contra todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? Sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Pero allí no están incorporados, por ejemplo, la participación de las mujeres en la sociedad civil, el número de ONG, eso no está incorporado. Y eso es clave que esté allí, porque son posibilidades de participación más amplias y más diversas que participar en el Estado. Además que sabemos que participar en el Estado pasa por estar antes en un partido político o asociada a un partido político. Y en el caso de las mujeres, los partidos políticos no se han caracterizado por defender las reivindicaciones y los derechos de las mujeres. Eso lo hacen son las ONG y las organizaciones de mujeres. Entonces, en esa contabilización debería entrar número de ONG de mujeres. Mientras mayor hay una mayor participación y en el tema justo de la igualdad de género, porque estamos hablando de políticas de cuidado, de igualdad de género, ¿verdad?, con enfoque de género, que es para la igualdad. Entonces, eso no está contemplado. Entonces, resumiendo, las políticas para fomentar la autonomía y el envejecimiento activo tienen esa dimensión económica, esa dimensión de promover la autonomía económica, participar, tener ingresos, las que tienen que ver con la autonomía física, derecho a decidir sobre el cuerpo y respeto al cuerpo, a mi imagen, ¿verdad?, y participar en la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo estos enfoques se están realizando? Yo voy a pasar muy rápidamente por aportes de académicas y feministas. Digo rápidamente porque puede ser un poquito
pesado, pero sí quiero dejar información para las personas que después quieran leer más sobre eso o investigar. Porque sí hay aportes, ¿verdad?, de las académicas y las feministas, muy importantes para las políticas públicas. Y las vamos a ver, y se van a sorprender de cosas que nosotros estamos hablando, eso lo dijo ella de esta manera. ¿Cuáles son los enfoques de las políticas dirigidas a las mujeres en general y entre ellas a las adultas mayores, ¿verdad? Hay las políticas de protección social, que ya las conversamos, estas transferencias y los servicios que hay, en este caso, para mujeres de la tercera edad, para mujeres con discapacidad. Luego tenemos las políticas de derechos, que son estas políticas de seguridad social, por haber tenido acceso a un empleo, y las políticas contra la violencia. ¿Se acuerdan? El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esas son las políticas que se están implementando y estamos proponiendo, que son las políticas de cuidado contra la discriminación cultural, que es la aceptación de diversas orientaciones sexuales. Eso se está haciendo en muchos países de la región, ¿verdad? Ya el permiso para el matrimonio, para la adopción de hijos, en algunos países sí, en otros no. Y eliminación de la división sexual del trabajo y los roles tradicionales, que es lo que queremos hacer con las políticas de cuidado, ¿ok? Entonces, las políticas de cuidado conviven con los enfoques de protección y de derechos. Sí necesitamos en las políticas de cuidado, políticas de protección y transferencia. Acuérdense que hablábamos de las mujeres de más de 70 años, 75. Claro que ahí hace falta protección, pero no solo eso. Entonces, tenemos que estar atentas que a las políticas de cuidado no se queden nada más allí, porque es lo que ha existido y muy limitado. Necesitamos, por supuesto, políticas de derecho. Pero lo más importante en el caso de la política del cuidado, el avance es el cambio de la división sexual del trabajo, que es la discriminación cultural, ¿ok? Ese es el acento, eso es lo nuevo, no es más de lo mismo, es lo que se ha hecho, recuperar lo que se ha hecho y ahora insistir en ese punto en el que no se ha insistido. Entonces, ahora sí quiero pasar a hablar de algunas autoras que ayudan a entender por qué esto es importante. Una de ellas es Nancy Fraser, ¿verdad? Ella tiene una producción de verdad muy amplia, muy rica, pero yo quiero rescatar de su planteamiento estas ideas que resultan útiles para pensar en políticas públicas. Ella, desde el enfoque de la justicia, rescata que las políticas deben de tener una dimensión económica y una dimensión cultural, y eso lo hemos hablado aquí, ¿verdad? No es solo la transferencia económica. Si esa transferencia económica profundiza la división sexual del trabajo, no está erradicando la discriminación cultural. Entonces hace falta el enfoque cultural. Y ella dice que las políticas deben de tener esas dos dimensiones, no solo lo económico, sino también lo cultural. Y ella habla de las políticas de redistribución, que es para superar la injusticia socioeconómica, y de las políticas de reconocimiento que erradican la discriminación cultural. Ella habla de reconocimiento de las diferencias. Y entonces ella habla no solamente de las discriminaciones de género, porque es una autora que es feminista, ¿verdad?, sino de las discriminaciones de género, pero también de orientación sexual, también por etnia, y cómo esas tres discriminaciones llevan a que hay unas comunidades, unos grupos de mujeres que están, ¿verdad?, en las mayores condiciones de injusticia. Entonces, aquí podemos ver eso que también hablábamos ayer, cómo desde el feminismo se alimentan las políticas, las dimensiones de las políticas dirigidas a las mujeres para que tiendan hacia la igualdad. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo esto ha sido, ¿verdad?, estudiado, pensado, y tenemos una base bibliográfica, científica, académica para nuestras propuestas. La Chantal Mouffe
que habla de un tema que nosotros hemos conversado aquí mucho, eso de que no hay una identidad de mujer, o sea, no hay un modelo único de mujeres, eso de que somos diversas. Entonces ella utiliza una categoría muy interesante, que es una categoría psicoanalítica, que ella dice que no hay identidad sino identificaciones. No hay identidad de una manera esencialista, es decir, porque nací mujer, nací con una identidad que me va a acompañar toda la vida, que la biología es mi destino, sino que hay una multiplicidad de posiciones. Aquí viene otro término, identificaciones y posiciones. Entonces dice, existe una multiplicidad de posiciones de sujetos, una cantidad de identificaciones, no hay sujeto con su identidad. Critica una identidad única de mujer o de adulta mayor. Vamos a hablar un poquito sobre esto de identificaciones y posiciones. ¿Está la señora Elda aquí? Ella está viviendo como abuela, ella tiene una posición de abuela y eso le da una identificación. Ella tiene una posición de víctima, eso le da una identificación. Tiene una posición de trabajadora independiente, eso le da una identificación. Probablemente está en una organización, ¿verdad? Como mujer, como víctima, como miembro de una comunidad, eso le da otra identificación. Entonces podemos hablar ahorita de 4 posiciones, 4 identificaciones. Hay unas que prevalecen sobre otras, que son hegemónicas, que tienen más fuerza, pero tienen esas 4. Muchas de nosotras tenemos una posición en nuestra familia, tenemos una posición en el trabajo, académica, en una ONG, etcétera, participamos en un gremio, son diversas posiciones. Hay unas con las que tenemos más identificación que otras. Porque esto es importante hablarlo aquí y en políticas públicas, porque hemos visto que esa posición rígida y única de ama de casa no permite identificaciones nuevas. Hay mujeres que sí lo han hecho. Podemos tener múltiples posiciones, identificaciones, pero hay unas que prevalecen. Cuando veíamos a Ana de las adultas mayores del siglo XX y las del siglo XXI, las del siglo XXI han asumido otras posiciones, están llegando otras identificaciones, pero no son todas las mujeres, ¿verdad? Hay unas que no. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar, posiciones nuevas para nuevas identificaciones, para que puedas hacer el recorrido, la transformación y salir de esa posición rígida, ¿verdad? Que te aprisiona, ¿verdad? Es como un claustro allí que estás encerrada, no te permite ver. Y hemos visto las consecuencias de enfermedad, aislamiento, etcétera. Eso es lo importante de esta reflexión, ¿verdad? De que vía posiciones nuevas, identificaciones nuevas, se puede salir de esos roles rígidos, ¿verdad? Y transitar hacia roles, ¿verdad? Nuevos, saludables, como dice la Organización Social de la Salud, ¿verdad? Con calidad de vida, porque esto no nos están dando calidad de vida. Ahora, en términos políticos, porque ella trabaja el tema de la democracia radical, incluso hay un artículo donde ella dice, ya yo no me defino más como feminista, sino como demócrata radical. En términos políticos, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenemos diversas posiciones, ¿verdad? E identificaciones. En la sociedad estamos así. Pero hay unas que prevalecen. Entonces hay un momento en que prevalecen unas posiciones e identificaciones, son las hegemónicas. Entonces en nuestra sociedad sigue prevaleciendo, ¿verdad?, la idea de la mujer tradicional, cuidadora, madre. En las adultas mayores sigue prevaleciendo eso. La única manera que eso deje de ser hegemónico es que empiecen las otras a ser hegemónicas, ¿verdad?, que tengan más presencia.
¿Y cómo tienen más presencia las nuevas identificaciones? Con nuevas posiciones. ¿Y quién pone la nueva posición? Las ONG y las mujeres. ¿Quién más la va a poner? Los partidos no la van a poner. Cuando se van a negociar cosas para las mujeres, prevalecen los intereses del partido y no los de las mujeres. Ningún partido va a proponer una ley del aborto, ni una ley para la diversidad sexual, les va a costar mucho. Ahora las organizaciones de mujeres sí, porque representan los intereses específicos de las mujeres. Entonces, la única manera que eso cambie es que nosotras empecemos a entrar en otras posiciones, creemos espacio para nuevas posiciones, para que venga esa nueva hegemonía, o sea, para que nos movamos de esta a la otra. Esa es una teoría, una propuesta y una estrategia. A mí me parece viable desde las políticas públicas, que desde ahí se impulsen las nuevas posiciones y las nuevas identificaciones. Bueno, luego tenemos a esta autora que nos resulta muy útil para todo el tema que trabajamos de sexualidad, ¿verdad? Que es la Judith Butler. Ella dice, lo que hemos conversado aquí, que las categorías femenino y masculino, los roles de género, son construcciones sociales. No nacemos así, sino nos socializan, nos educan para eso. El sexo y la sexualidad como el género son construidos. Es decir, nosotros no nacemos heterosexuales nada más, ¿ok? Que todo el mundo nace heterosexual, no, hay diversidad. Incluso Freud hablaba de los primeros meses que somos polimorfos, o sea, ahí no hay identidad sexual, esa se construye. Entonces ella critica la idea esencialista de que las identidades de género encuentran su arraigo en la naturaleza y en el cuerpo. Entonces, como eres mujer, tu cuerpo es así y actúas así como mujer porque es tu cuerpo, es tus hormonas, ¿verdad? No hay un único patrón con respecto a lo que significa ser varón o ser mujer. Entonces, la interpretación del sexo y la sexualidad de mujeres y de adultos mayores como efecto de la naturalización del género y de la heteronormatividad, que lo conversamos ayer, ¿verdad? Que es que no es que nacemos todos heterosexuales, ¿verdad? Y con una conducta que es la femenina o la masculina. Eso se aprende. Eso es construido socialmente y eso puede cambiar. Entonces, en esto de las posiciones y las identificaciones, ustedes saben que hemos cambiado mucho después que el movimiento, ¿verdad?, de gays, lesbianas, LGBT, ¿verdad?, que han montado sus reivindicaciones. Eso ha movido esa identidad rígida. Antes algunas conductas masculinas eran totalmente prescritas, cómo se tenían que vestir, eso era muy rígido para los hombres, eso ha cambiado, y para las mujeres también. Eso ha beneficiado, ha quitado, ¿verdad?, esa presión que había sobre cuál es la conducta femenina ideal y la masculina ideal. Eso, y sobre todo los jóvenes están disfrutando, ¿verdad?, de esa libertad de vestirse como quieren, las conductas que quieran, estudiar lo que quieran. Si yo quiero ser bailarín y soy hombre, eso no pasa nada, ¿verdad? Eso ha dado más calidad de vida, o sea, más decisión, más posibilidad de decidir, menos control del cuerpo y de la manera de actuar sexualmente. Bueno, y estas mujeres también han trabajado no solamente el tema de la homosexualidad, heterosexualidad, y como explicó bien Ana, que eso no es rígido, puede ser continuo, etcétera, sino también han trabajado el tema de las conductas, el tratamiento del sexo y de la relación sexual, se han metido con el tema de la pornografía también, y las conductas sexuales, a quién beneficia, para quién es.
lo que ellas han rescatado es el derecho a los grupos que quieren tener prácticas sexuales diversas, siempre que eso no atente contra los derechos de los demás, ese es un derecho. Un derecho de actuar, ¿verdad?, sexualmente y de tener relaciones sexuales, siempre que no sea para abusar, no sea, ¿cómo es que? El comercio sexual, la trata, porque todo tiene límites. Bueno, cualquier trabajo, si el trabajo es para explotar a la gente, si pones una empresa para explotar a la gente, no puede ser. Ahora, si lo pones para que todo el mundo trabaje y tenga acceso, bueno. Entonces, así en relación a las conductas sexuales. Si es una conducta que te gusta, que te trae beneficios, satisfacción, y si lo haces con otras personas y esas otras personas también lo quieren así, no tiene por qué venir la sociedad a decirte que no. Eso es autonomía también, física. Ahora, el límite es que eso no vaya contra los derechos, que no sea abuso, que no sea manipulación, etcétera. Entonces, esos son los temas que están tratando y que tenemos, entonces, nuestras opiniones tienen que tomar en cuenta eso. No, que este grupo, no, pero es que tienen derecho. No hay una identidad única. ¿Quién dice que el comportamiento mío, el que he aprendido, la manera de tener mis relaciones, de tratar mi sexualidad, de relacionarme con mi cuerpo, es la única, es la mejor, es la aceptada por quién? Cuando se hizo una asamblea y me pidieron permiso y yo dije esto sí, esto no. Entonces, esa es una de las de los mecanismos de control que hay, ¿verdad?, sobre las mujeres y los hombres, ¿verdad? El patrón de sexualidad, de cómo comportarte sexualmente y cómo deben de ser tus relaciones, ¿verdad? A nosotros nos parece muy bien que se pasó de la sexualidad reproductiva a la sexualidad de la satisfacción cuando ya aparecieron las pastillas, etcétera, pero eso hace muchos años, eso era en el siglo XX, como decía. Ahora en el siglo XXI hay todas las otras cosas, los aparatos de lo que se hablaron ayer, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces cada quien tiene que tener, ¿verdad?, el derecho a elegir, a informarse, siempre que no atente contra los derechos de otros. Pero una manera de atentar contra los derechos de otros es que los sancionemos, que digamos, eso no está bien, eso está raro, eso no debe ser, ¿verdad? Que muchas veces se hace eso con jóvenes, adultos, tercera edad y con todo el mundo. Esos prejuicios. Entonces, ¿cómo es que lo que es bien es, lo que es bueno para la pava es para el pavo, se dice aquí? Es decir, si no queremos ser discriminadas por nuestra edad, por nuestro color, por el sexo, por ser mujeres, etcétera, no podemos discriminar a otras personas que tienen una conducta diferente, que era lo que se decía, el reconocimiento y respeto a las diferencias, siempre que no atenten contra los deseos. O sea, no es el reconocimiento a las personas que roban, porque tienen derecho a robar, no, pero ¿a quién roban? O sea, a los que asesinan, no, pero es el reconocimiento a diferencia, son diferentes a nosotros, no están atentando contra nadie, esa conducta no me parece, bueno, pero tienen derecho, ¿verdad? Yo tengo otra. Y en esto de las nuevas posiciones es importantísimo que aceptemos esas nuevas posiciones para que nos acepten también las nuestras. Entonces muchas veces nos hemos protegido como organizaciones de mujeres con esto sí, con esto no, con esto no. Entonces hay momentos en que para que cambien las cosas tenemos que unirnos con otros grupos. Y los grupos que se están uniendo ahorita con las mujeres son los grupos de la diversidad sexual, ¿verdad? Que hay como algunas cosas en común, entonces no los podemos discriminar porque son alianzas. Entonces yo puedo estar sentado al lado de una persona que tiene una orientación sexual, conducta sexual diferente, y eso a mí no me va a contaminar. Yo tengo mi posición y podemos hacer cosas
conjuntas en las políticas públicas y para beneficios generales, ¿verdad? Luego está esta otra autora, la Maya Orozco, conocida por sus planteamientos ambientalistas sobre todo, que ella habla que la responsabilidad de mantener la vida, es decir, el cuidado, está feminizada y privatizada dentro de los hogares, que lo hemos discutido aquí. Que el derecho al cuidado es un reto a la ciudadanía, al sistema económico y a las políticas públicas. Es decir, que ha estado en manos de las mujeres y en el ámbito privado. Tiene que pasar a ser, ¿verdad?, también de los hombres y de las otras instituciones de la sociedad. Y ella critica las políticas familistas y el viejo orden de género, es decir, se siguen planificando las políticas como que si no hubiesen cambiado las relaciones de género, como que si todas las mujeres todavía están metidas en la casa cuidando, y no que salen y entran y que hay los nuevos roles que la gente joven está compartiendo. Eso hay que hacerlo. Entonces hay políticas para mujeres en una posición y para mujeres en otra posición. Esta autora que ya murió, que a mí, además de que ella habla con otras palabras de lo que hemos dicho siempre, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo, que no hay una identidad única, ella trabaja desde la ciudadanía y dice que la universalidad de la ciudadanía como generalidad excluye y como igual tratamiento impone homogeneidad. Es decir, que si hay una identidad única de mujer, entonces quien no se parezca a esa es general, ¿verdad?, universal. Entonces quien no se parezca a eso está excluido. Y si hay una política como que si todas fueran así, eso homogeniza. Y estamos hablando de diversidad. El concepto de ciudadanía diferenciada, ella no habla de diversidad, es otro concepto que es útil, es la vía de inclusión y participación de todas las personas. Ello requiere derechos especiales. Acuérdense que la Fraser también decía el reconocimiento de las diferencias, ella habla ciudadanía diferenciada. Bueno, las personas con una orientación sexual diferente a la dominante tienen una ciudadanía diferenciada y tienen, según este planteamiento, que tener sus derechos. La universalidad de la ciudadanía no solo excluye a las mujeres, sino a diversos grupos con características diferentes a las características e intereses definidos como generales. Y ella critica la ausencia de consideración de las mujeres y de las adultas mayores como ciudadanas. Entonces, desde la ciudadanía, ella propone que en la democracia, para que exista de verdad democracia, debe haber participación de esa ciudadanía diferenciada. Y acuérdense que las formas de participación nuestras, políticas, es nada más a través de los partidos. En Venezuela se aprobó también participación de los indígenas, ya no como partido, sino como etnia, ¿verdad? Pero al final terminó que quienes participaron como etnia tenían que ser el partido. ¿Verdad? Entonces, lo que ella propone es este tema de la sociedad civil. Ella habla de una figura muy linda que llama del arco iris, la constelación arco iris, o sea que debemos lograr formas de participación de diferentes colores, ¿verdad? De ciudadanías diferenciadas, ¿verdad? Las mujeres, el movimiento, ¿verdad?, el movimiento LGBT, de las diversas orientaciones sexuales, ambientalistas, el movimiento de las víctimas de la guerra, el movimiento de sindicatos, son personas que tienen afectados sus derechos. Entonces ella dice que esa constelación unida es la que puede provocar
que se dé derechos y se haga justicia sobre los grupos que no tienen derecho y que son sujetos de injusticia. Pero que las luchas aisladas no lo logran, porque lo que predomina, la hegemonía, los relativiza y los contrarresta. Entonces, que la única manera es esa unión entre los diferentes grupos. Entonces, además de la organización que deberíamos proponer para las nuevas posiciones e identificaciones, ellas nos están haciendo un llamado a la unión con grupos que también sufren discriminaciones, porque no somos las únicas. Aunque somos la mayoría, porque somos la mitad, ¿verdad?, de la población mundial en todas partes, pero que son con esta constelación. Y ella da un paso más, ella dice que en una verdadera democracia se debe promover la participación, que los grupos que quieran organizarse deben de tener derechos y acceso, ¿verdad?, a un estatus como sociedad civil, que deben recibir financiamiento. Nosotros un tiempo en Venezuela había financiamiento para las ONG, porque había que propiciar la ciudadanía, la participación. Eso debería existir, porque si no nos quedamos solo con los partidos. Y acuérdense que eso es rígido, ¿no? Eso es para unas cosas y para otras no. Para el tema nuestro es muy difícil entrar ahí. Para el tema ambiental, para el tema de la orientación sexual, para el tema de las víctimas de guerra. Hay unos temas que no entran ahí, porque eso fue definido por otra cosa. Entonces, tenemos que propiciar esas otras formas de organización. Entonces, ella dice que debe haber financiamiento para eso público. Ahora, no es darle dinero a cualquiera para que forme para cualquier grupo, sino para grupos que de verdad están trabajando, tienen un plan, están cambiando las cosas, están logrando mayor justicia, y grupos que se autoevalúen y que sean evaluados. Esa es otra propuesta que a mí me parece muy válida para políticas públicas, porque si estamos proponiendo que las mujeres cambien de esos roles tradicionales y estamos diciendo que eso solo es posible en nuevos espacios y que uno de los mejores espacios es la sociedad civil, son las ONG, ¿cómo se forma una ONG si no tiene financiamiento? ¿Cómo trabaja si no recibe recursos porque lo que está haciendo es válido? Entonces, este planteamiento es importante. Así que para terminar, las dimensiones que hay que incorporar en las políticas, ¿verdad?, para las mujeres con autonomía son socioeconómicas y culturales, ¿verdad? Las diferentes identificaciones de las mujeres como ciudadanas deben ser consideradas. Y es clave lo de la participación en la sociedad civil. Esas son las dimensiones faltantes, ¿verdad?, y débiles que hay que reforzar en las políticas dirigidas a las mujeres. O sea, son nuevas políticas para un nuevo orden de género. Y esto no lo voy a leer porque esto ya lo revisamos ayer. El envejecimiento es social, es construido, impone un ideal de vejez que obedece a la expectativa de las mujeres como madres y cuidadoras. ¿Recuerdan? Este ideal influye en la subjetividad, en las identificaciones y en las posibilidades de transformación hacia la autonomía. Eso impide la autonomía. Las políticas para las mujeres adultas mayores están limitadas a prácticas médicas y de servicios que excluyen los aspectos subjetivos y normativizan el ideal tradicional cultural. Es decir, las mujeres asisten a los servicios y les dicen, ustedes deberían de ser así, esto es lo normal. Y si no son así, no están bien. Estas prácticas bloquean las alternativas de identificaciones diferentes e inducen a la dependencia y al sometimiento. Si vas a un servicio, si vas a una organización, si vas a la iglesia y te dicen esto es lo que tú tienes que ser, no te gusta, pero ¿cómo sales de allí si no tienes otra cosa? Te sometes. Entre las estrategias para erradicar el ideal tradicional están los cambios de posición mediante la participación en espacios diferentes que valoren la autonomía.
el año pasado en Barranquilla se autorizó en el Consejo de Barranquilla el Consejo de Adultos Mayores, pero todavía no tenemos adultos mayores que se hayan postulado y que quieran participar del proceso. Entonces, digamos, desde la universidad hemos querido aportar a ese proceso y estamos en un proyecto que se llama Socialización de Políticas, Derechos y Servicios Jurídicos a Personas Mayores, en donde estamos más o menos trabajando con 135 adultos mayores de Barranquilla y de 4 municipios de acá del departamento, tratando de que ellos se vayan, porque entonces la bebida tiene una cuestión, es que ninguno, o sea, nadie menor de 55 pueda ser parte de la bebida, tiene que ser mayores de 55. Entonces la idea es trabajar en ellos esa postura de querer hacer valer sus derechos, enseñarles cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que tienen por política, por ley, todo ciudadano, y enseñarles acerca de esta ley de veeduría para que ellos se animen a ser parte de estos órganos que de alguna forma van, digamos, no es que nos van a hacer un país más, el país perfecto, pero por lo menos vamos a tener la oportunidad que como ciudadanos poder llegar y decirle a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores: hey, mira que no me están cumpliendo esto que dije que me ibas a cumplir. Ya. Porque es una manera de empoderar, ¿verdad? Sí, la señora Ingrid, después bueno, yo estoy acostumbrada a dos cosas: que me digan negra y que me digan vieja. Yo vendo artículos acrílicos y vendí calzado, carteras, y cuando necesitaban unos zapatos y una cartera, negri, pero cuando yo iba a cobrar era la vieja esa. Yo me acostumbré a eso. No me he acostumbrado y he querido participar de las agremiaciones de viejos, pero no para irme a sentar ahí a escuchar todo el tiempo y siéntate, levántate, siéntate, para que ese es un ejercicio. Tómate una botellita de agua, ¿no? Porque yo agua con todo el día. Sino, es que yo veo a mis vecinos y mis vecinas, ancianos que son pensionados, y muchas veces llegan allá: señora Mena, bendito sea Dios, que a pesar de no tener un sueldo, a mi casa llega mucha gente por necesidades, y si yo no puedo, llamo a un amigo, una amiga: mira, tengo esto. Yo molesto mucho, no molesto para mí, pero sí para mis vecinos, mis amigos. Siempre estoy en la alcaldía con un concejal, un político, en fin. A mí me parece, cuando llega a mi casa un pensionado y me dice: señora Ela, lo he tomado un tinto, señor fulano, y a usted, ¿cuándo les pagan a ustedes? Porque usted es pensionado. Sí, pero es que tuvo que pagar el agua y se debían 3 meses de gas y se debía la luz, y se pagó eso y nos quedó 50.000 pesos, compramos una librita de arroz y ya. Y como yo estoy donde el hijo mío, entonces me toca colaborar. Le dije yo: pero si usted no se gasta toda la luz, toda el agua ni todo el gas, entonces que le arrienden una pieza, usted contribuye con su alimentación y no tiene necesidad de quedarse 10 o 15 días sin desayuno porque se gastó el dinero. Porque yo no tengo un sueldo y yo todos los días hago desayuno, almuerzo y comida, bendito sea Dios. Entonces, yo he querido que en ese ámbito, en esa agremiación, uno pueda tener la oportunidad de investigar cómo duerme, porque aquí los ancianos viven muy mal. Aquí los ancianos son la doméstica de los pobres.
el mandadero de los pobres. O sea, son personas pobres que tienen al abuelo que es pensionado, es el que tiene que madrugar, a llevar a los niños al colegio, a solearse, a recoger los niños al colegio, levantarse a barrer el frente, sacar la basura. Eso está bien, porque donde uno vive debe aportar, pero es que no es todos los días la misma medalla en el mismo sitio. Entonces, sí me gustaría tener la oportunidad, y de hecho, cuando fueron los alcaldes Edgar George González y Humberto Callalpa Rivas, yo tuve la hermosa oportunidad de ayudar a mucha gente. Doctor, mire, allí hay una señora que duerme sobre unos cartones, hay otra que el colchón tiene los resortes afuera. ¿Cómo haríamos para siquiera una colchoneta? Y yo conseguí que cambiaran su forma de dormir muchos ancianos, incluso niños. Entonces, eso sería lo bueno, que siquiera el Estado se acercara a esas agremiaciones y prepararan a los que dirigen estas agremiaciones a mejorarle la vida, el espacio de vivienda a estos ancianos. Y eso aquí es difícil, porque si una niña se lanza y queda reina del carnaval, uy, se le gasta un poco de plata. Llega una niña del norte, que no sea del norte de Rebolo, y se gana, y no se lo gana, porque no concursan, simplemente por decreto están nombrando las reinas de belleza. Y a mí me parece que aquí, a lo largo y ancho de Barranquilla y el Atlántico y del Caribe, hay mujeres muy lindas, bien estructuradas, académicamente, físicamente, corporalmente, mentalmente. Entonces no veo yo por qué la necesidad de nombrarlas representantes a la belleza por decreto. Deben ser elegidas, deben ser la del carnaval. Bueno, que le eligen entre los ricos, porque ese es un gasto tremendo, pero las de belleza, y tuvimos esta niña de Soledad, no recuerdo exactamente, que desafortunadamente de pronto no tuvo unas bases morales bien cimentadas y se dejó envolver de los ricos y irse de moza de los ricos, y se dañó su vida, Entonces, eso es falta de unas bases bien formadas desde el hogar. Entonces, yo pienso en que se puede, a través de la asociación, es que no me acuerdo cómo es que le llaman, no sé qué, de la tercera edad. La tercera edad, no, pero es que eso es una cosa por allá, una pata por acá, ese es un pulpo con varias patas o varios tentáculos. De manera que a través de estas asociaciones se puede llegar a muchos ancianos que están siendo ultrajados, explotados y que viven muy mal. Entonces, eso era lo que quería hacer. Le damos la palabra a la doctora Ana y luego a la compañera. En ese orden estaban las... Yo, respondiendo un poco a lo que has comentado, yo creo que, bueno, dijimos el otro día que el feminismo trata de hacer visible lo invisible, ¿no? Y de hecho yo creo que lo que tú has planteado es hacer visible una realidad que yo la tengo tipificada en términos de abuso y maltrato a los mayores, en nombre del amor. Es decir, en nombre del amor de los hijos e hijas hacia las personas, sus madres y padres, y al revés, de la persona mayor frente a tal, en nombre del amor, realmente se hacen una cantidad de abusos gordísimos a las personas mayores. Estos abusos yo creo que hay que nombrarlos, porque si no decimos esto es abuso y esto también, y que te quedes toda la pensión y darle el control del dinero, el control del tiempo, el control de... esto es maltrato, abuso y violencia. Las tenemos que hacer visibles, que nombrar, que explicar, que escribir.
porque si no lo hacemos, los viejos y las viejas seguirán siendo, en nombre del amor, control de la sexualidad, del afecto y tal, ¿no? Esto que vamos, tocando muchos temas. Pero hay otro tema que también me ha interesado mucho y es las políticas sociales que pretenden entretener a los viejos. Son formas de distracción. Claro, o sea, entretenerlos y que es una perversión de lo que se ha entendido por el envejecimiento activo, que es una cosa muy interesante, pero que todo tiene su perversión. Y la perversión es considerar que el envejecimiento activo es poner a los viejos con la sudadera a triscar por el monte, y en realidad yo tengo una de las mujeres con las que he trabajado muchos años, porque he pasado la pobre mía desde que tenía 50 hasta que tiene 90 por todas mis investigaciones, y ella me dijo, con 80 y tantos, me dice, mira, yo a esta asociación no quiero ir, porque yo no quiero que me entretengan, yo quiero aprender. Entonces, creo que esa es una falta de respeto a la mente, ¿no? O sea, en general, las mujeres hemos pecado, las chicas jóvenes ya, ¿no? de la incapacidad para creer en nuestras capacidades, siempre vamos pidiendo perdón por existir y todo eso, ¿no? Entonces, no nos respetamos, y no respetamos nuestra mente, como veremos luego, tampoco nuestro cuerpo. Pero yo creo que hay que respetar también la mente de las otras personas y de las personas mayores. Ser mayor no significa ser subnormal, y hablarle es una violencia, por ejemplo, hablar a los mayores como si mañana, como si tuvieran 22 meses, ¿no? Entonces yo creo que estas son formas de violencia consentidas, que la sociedad las acepta y que se hacen en nombre del amor. Pues yo creo que los hijos y las hijas amen menos y sean más justos con sus mayores. Yo soy feminista socialista, formada con Nancy Fraser y formada desde Chantal Mouffe también. Entonces, quiero decirles que desde la política pública, que está construida desde acá participativamente, porque fíjense que Fraser, los enormes aportes que nos ha hecho Fraser, no solo desde la redistribución y el reconocimiento, sino también desde la participación y aún más desde las interseccionalidades que estamos considerando. Entonces, en la política pública de las mujeres de equidad de género en Barranquilla, estamos intentando realmente hacer una realidad la política desde esta mirada. Persisten las resistencias, pero estamos insistiendo en que sea esa realidad. Y digamos, una parte de esa población es las adultas mayores, en donde estamos haciendo profundamente la lucha desde la convicción de que las adultas mayores también son nuestras ciudadanas. Y es que la construcción de nuestra ciudadanía tiene que ser incluidas nuestras adultas mayores, porque ese espejo, si miramos el espejo, la ciudadanía como el espejo que nos muestra, ¿cierto?, quiénes somos y hacia dónde vamos y con quiénes compartimos, ese espejo no nos está devolviendo la imagen que realmente nos tiene que devolver para nosotras las mujeres. Y aún con esas múltiples discriminaciones desde la etnia, desde el cuerpo, porque o sea, las gorditas, las bajitas, ¿cierto?, no, son múltiples discriminaciones en donde ese espejo de la ciudadanía no nos muestra realmente quiénes somos, cómo somos, con quiénes compartimos, qué queremos hacer. Entonces, desde nuestra política pública queremos que sea una realidad desde aquí, desde esto que se está trabajando, que se ha venido promoviendo, y hay muchísimas otras cosas que contar del esfuerzo tan grande que estamos haciendo para que sea una realidad. Por supuesto que se ha ido implementando, porque una política pública de 10 años, hasta el 22, de 2012 al 2022, y ya llevamos cierto trecho, y se ha ido implementando como, ¿cierto? Pero nuestra institucionalidad todavía, bueno, yo vengo de ser una actora política, activista, a ser ahora una actora institucional, pero eso no me dice a mí, o sea, por el hecho de ser una actora institucional, no me deja ver a mí las realidades. Entonces, hay resistencias. Todavía las políticas públicas para las mujeres siguen siendo las cenicientas de las políticas sociales de nuestras administraciones. Entonces, tenemos que seguir luchando frente a eso. Estamos luchando porque tengamos la instancia rectora de la política pública,
Estamos luchando porque sea una secretaría como debe ser. Estamos luchando porque realmente se cumpla como debe ser la política y que no en cada uno de los sectores de la población, por ejemplo, población LGBTI. Entonces, hemos estado corriendo para, por ejemplo, cumplir con un requerimiento de una de nuestras entidades de control que dice, bueno, ¿qué se ha hecho así, con mujeres trans, por ejemplo? Entonces, la institucionalidad tiene muy poquito, ¿cierto? Pero con esta administración y con este equipo que está avanzando, se va a hacer todo eso que están solicitando, lo vamos a hacer, claro, porque es que hay que hacerlo. En el año 84 aquí en Colombia se plantea por primera vez el proyecto de educación sexual, pero a raíz de que una profesora de primaria, permítanme el derecho a equivocarme, creo que fue en Boyacá o en Cundinamarca, le dibujó y les mostró el cuerpo humano a los alumnos. Todos salieron corriendo para la casa. La profesora nos mostró un desnudo. A la profesora la botan. La profesora impetra una acción, un recurso, la reintegran. Entonces el Ministerio de Educación y todo ay, sí, es verdad, hay que educar. Pero agarraron a todos los docentes, educadores, y todos los docentes terminaron diciendo no pene sino pipí. Entonces fíjense ustedes que esas son dicotomías que se presentan, son dos escenarios, uno real y uno que queremos que se dé, pero terminamos. Las mujeres que hemos tenido niños y que hemos luchado y que somos luchadoras de la vida, terminamos imponiéndole las mismas tradiciones porque la abuelita que no puede dar sus pasos es la que cría a los hijos. Y termina la abuela enclaustrada, lo que estábamos hablando ahora, criando nietos y dándose otra vez ese mismo proceso. O sea que fíjense, no es fácil esas construcciones y nuevas posiciones sociales, no es fácil. Y ya lo decía hace años Sigmund Freud, con la transferencia y la contratransferencia, y él lo decía, no es fácil. Entonces nosotras, esas construcciones y nuevas posiciones, además de no ser fácil, tienen que venir desde la mente hacia adentro y de adentro hacia afuera, porque es que se reflejan en la familia, lo público y lo privado, y sale la una de la otra. Entonces no es fácil, necesitamos luchar contra eso. Y lo que se decía de la tercera edad, dejar de creer que nuestras abuelas y nuestras mamás son las niñeras. En un código laboral pasado existía un parágrafo donde se obligaba a las entidades que tenían más de un porcentaje X de mujeres trabajando que colocaran una guardería adyacente. Eso quedó en el pasado y quedó olvidado. Entonces, otra vez a retomar. Las GPS están obligadas a llevarle el proceso, incluso hasta darle pasaje a una mujer que no lo tenga para hacer su proceso de rehabilitación en cuanto a la violencia intrafamiliar. Eso no se cumple. O sea que nosotras y nosotros aquí necesitamos que esas cosas se cumplan. El Estado da un paso para adelante y da 4 para atrás. Entonces, de cierto modo, son dicotomías que obstaculizan el avance de esas nuevas posiciones. Y está lo mental, que también tiene mucho que ver.